dar gracias quiero dar gracias por el tiempo que le han dado a este estudio y por todo los trabajos que he recibido. No, Eh, no hay problema si lo veo ahora. hay Son dos o trabajos tres, más o menos. muy... está bien. Hay trabajos que han sido hechos con harto cariño. Se nota que hay bastante sinceridad, así que van a tener buenas notas. La próxima reflexión que va a venir, se la voy a enviar mañana, será respecto a su visión, su análisis de la iglesia a la que sirve. ¿Puede usted servir en el liderazgo pastoral? ¿Puede usted servir en el diaconado? ¿Puede usted servir incluso quien está en la puerta, desde quien está en la puerta o quien recibe la ofrenda? Todo, hermano, es ministerio. Todo es un ministerio. Y siempre nosotros tenemos la conciencia que todo es solamente que el Señor va poniendo a cada quien en su lugar como debe ser. La iglesia debe, como cuerpo, debe ser orgánica, ordenada y disciplinada para poder avanzar con la fuerza que los tiempos exigen. Bien, vamos a compartir la pantalla, ya que hoy día les traje un PowerPoint Reload recargado. A ver si me lo permite Zoom. Compartir. Bien, esta semana veremos que un líder cristiano, hoy día veremos que un líder cristiano construye relaciones. Las relaciones tienen que ver con el vínculo, ¿ya? Hoy en día, tanto la psicología como el trabajo social, la cual es mi carrera, y hay una carrera que aquí en Chile no ha llegado, que se llama psicología social, que en Argentina se da, que son psicólogos comunitarios, y la psicología social se analizan los fenómenos colectivos, lo cual es muy interesante. Todos son relaciones, hermano. Si se da cuenta, aquí en Chile le tenemos una muy fea palabra a lo que son resultados de las relaciones. Y este enfoque relacional del liderazgo y del evangelismo, de la iglesia, nos puede ayudar bastante a poder afinar nuestra visión con respecto a cómo se está configurando, cómo se configura hoy en día la gente y cómo se está configurando para hacia el futuro. Recordemos, una de las conciencias que debemos tener que nuestro ministerio, Tomás de Aquino, decía que los seres humanos somos seres contingentes. La palabra es bonita, pero es dura, porque la contingencia tiene que ver con lo que dice el libro de Coelet. La vida es como neblina, la vida es breve, la contingencia siempre es breve. Y nosotros los seres humanos, como seres contingentes, es decir, que vamos de paso, muchas veces nos definimos y lo que queda de nosotros no son tantas las posesiones como las relaciones que construimos. No sé si a ustedes como a mí les ha tocado llevar oficios fúnebres, sobre todo para la pandemia, que una cantidad de oficios fúnebres que eran muy acotados y la gente del gobierno está presionándonos a los pastores para que cada vez fuera más corto, con menos gente, lo cual me parecía satánico, porque la gente tiene derecho a desarrollar su duelo. El duelo es algo importante en las personas. Los procesos psicológicos y el duelo es un proceso importante. Porque los seres humanos somos seres de relaciones, de vínculos. Nadie llega aquí sin un vínculo. Usted llegó por la invitación de otra persona. Usted está en el pastorado, usted no llegó solo al pastorado. De hecho, el pastorado no se construye solo. Es un don. Muy bien. Pero el pastorado se vive en comunidad, lo cual no significa que un pastor sin iglesia no sea pastor. Ojo, la mirada es mucho más amplia. El pastorado y el liderazgo cristiano es relacional, ¿ya? ¿Por qué? Porque el paradigma que hemos conocido hasta el día de hoy, desde hace mucho tiempo, es un paradigma de una autoridad totalmente vertical, de un verticalismo. Yo pertenezco a una tradición episcopal y a nosotros tenemos la mala fama de que nos dicen que somos de relaciones verticalistas, es decir, lo que dice el obispo es ley, y es verdad, y es verdad. Pero con el tiempo eso ha cambiado y lo que dice el obispo, por lo menos en cualquier parte de la comunión anglicana, se ve a nivel de sínodo. Que es un sínodo? Son relaciones pastorales.
De hecho, el arzobispo de Canterbury en Inglaterra no se elige solo y ya lo eligen entre el parlamento inglés, porque eso es una práctica de hace mucho tiempo, y el clero de la iglesia. Es decir, y de hecho, a través de la historia también la iglesia siempre ha sido relacional. Hoy día veremos cómo esto se desarrolla con los discípulos, porque un líder cristiano que construye relaciones desarrolla discípulos, se multiplican otros discípulos de Cristo. Un líder que no está pensando en desarrollar discípulos de Cristo es un líder que tiene una visión corta, es un líder que no está lo suficientemente formado, es un líder que tiene problemas profundos con su propio ego. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo estoy desarrollando un discípulo es básicamente es como tener un hijo. Estoy criando a una persona para Cristo y no la estoy criando para que sea como yo. No, no, no. La estoy criando para que sea mejor que yo, porque la palabra, el apóstol Pablo decía, a la medida, transformados a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Nosotros en esto somos simplemente mediadores. El líder eficaz, el líder exitoso, se mide porque se multiplica en otros discípulos, mejores que usted. El líder cristiano construye relaciones positivas y edificantes, tanto intraeclesiales como extraeclesiales, y al final, y por último, el líder cristiano construye relaciones siempre al estilo de Jesús. Y ahí veremos la gestión del tiempo, queridos hermanos. No sé si se acuerdan que hablamos la semana pasada de que hay pastores que están demasiado ocupados siendo pastores como para ser pastores. Eso es un punto muy importante porque por culpa de la mala agenda, por culpa de no saber organizar la agenda, los pastores pierden mucha gente. A mi comunidad, a mi iglesia, llega mucha gente que fueron a 10 iglesias más, grandes, bonitas, establecidas, pero donde nadie se quiso, nadie lo escuchó. ¿Y dónde estaba el pastor? Querían pedir una hora con el pastor. Ah, es que el pastor está en un encuentro pastoral latinoamericano, pero no había pastor para poder atenderlo. Ah, ¿y dónde está el pastor? No, es que el pastor está en una capacitación de pastores. No, el pastor está en un desayuno pastoral. No, el pastor, ¿se dan cuenta que son temas administrativos y el rol pastoral, que es estar ahí? Porque no olvidemos que la palabra pastor viene de la imagen de del pastor de ovejas. Y el pastor de ovejas vivía su vida con las ovejas. El pastor de ovejas no andaba de congreso en congreso buscando y esperando la unción para poder estar con la oveja. No, 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 el pastor está y se forma con las ovejas. La palabra dice, y las ovejas oyen su voz, la reconocen. Y también hay otro texto que denuncia la obra de Satanás, que es, heriré al pastor y dispersaré a las ovejas. Y aquí voy a hacer un excursus, hermano, yo por eso denuncio a The Gospel Coalition, sobre todo en el mundo pentecostal, que son la mayoría de mis amigos y hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque herir al pastor, es decir, cuestionar a los ministros de la denominación que sea, que está haciendo su ministerio, y dividir al pueblo de Cristo por tonteras, o dividirlo por el tema que sea, eso es un pecado gravísimo contra el Espíritu Santo. Y por eso ustedes y yo nos formamos. Porque nosotros como pastores no solamente tenemos un deber de pasivo de apacentar, por eso se nos dio un cayado, un palo, para pegarle con ese palo en la cabeza al ladrón. El buen pastor está dispuesto a dar la vida por sus ovejas, ¿cierto? Y ustedes aquí están cumpliendo en parte eso. Se están formando, están dando un tiempo de su vida para formarse y poder dar defensa del evangelio que hemos recibido, para que nadie venga a meterse a nuestras congregaciones y a evangelizar, es decir, a pescar en pecera ajena. Qué fácil. Mientras afuera la gente en el mundo se pierde.
Bien, pero vamos a, no me voy a hacer más excursus, vamos a lo central. Esta imagen la habíamos visto la semana pasada. Cristo nos llama a desarrollar discípulos por medio del amor, el amor ágape, el ágape, es decir, el amor filial. Es este amor que hoy en día se entiende poco, porque todo el amor que entiende la sociedad actual es eros. De hecho, me pasaba por mucho tiempo que yo trabajaba, cuando era chico, trabajaba en hotelería. Y yo a las señoras que son mucamas, en los hoteles donde trabajé, yo las trataba de usted, las trataba señora, señorita. Y estas personas pensaban que yo quería algo con ellas. No, a mí simplemente mi papá y mi pastor me formaron para ser un buen ciudadano, para tener modales. Después con los años entendí y he ido viendo que hoy la gente piensa que cuando alguien te trata bien es porque quiere algo de ti. Y creo que esa se ha convertido en la norma. Pero ¿qué nos dice Cristo como modelo? En Juan capítulo 13 del verso 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy. Juan capítulo 13 del verso 34 al 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán, ojo, por favor, atención con esto, porque la teología se trata de esto, las cosas que parecen obvias pero no son obvias. Porque Cristo dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Eso es lo que dice el pasaje. ¿Qué no dice el pasaje? En esto conoceréis que son mis discípulos si tuvierais dinero, si tuvierais un gran templo, si tuviera un canal de televisión, si tuvierais poder político. No, 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 no. Dice, si tuvierais amor los unos con los otros. Y esto tiene una dimensión vinculante. Porque los ministros cristianos, esto me lo dijo un pastor pentecostal muy antiguo, el reverendo, creo que fue Huerta, pastor Huerta de aquí de Concepción, Iglesia de Dios Misiones Mundiales. Él decía, los ministros, los hijos de Dios no saben restar, solo saben sumar y multiplicar. Y creo que tenía razón. En esto conocerán que sois mis discípulos. Un líder cristiano s- eh, se vincula con otros por vínculos de amor filial, de respeto. Y nosotros en nuestra cultura chilena tenemos grandes problemas. El primer problema, que a mí me ha pasado mucho, y me ha pasado demasiadas veces como para decírselo ahora, cuando un cristiano aparece con un don o aparece con alguna habilidad y empieza a exponerla frente a la gente, un ejemplo, alguien que sabe predicar a los jóvenes. Me acuerdo del hermano Ulises Oyarzún hace muchos años acá en Concepción. Yo a Ulises lo conocí de lejos, pero lo conocí, seguí su ministerio. Pero ¿qué pasaba? Que Ulises, inspirado por otros pastores que le predicaban a los jóvenes, él quería hacer ese ministerio. Pero cuando yo estaba atrás, porque nunca estuve cerca de él, siempre atrás, escuchando lo que decían los hermanos que decían, ah, pero yo lo puedo hacer mejor. ¿Le ha pasado que de repente uno se levanta en algún púlpito o en alguna instancia cristiana y atrás o en medio siempre se encuentra o adelante, peor, con gente con brazos cruzados, indagando, mirando, pensando, juzgando, lo cual no es malo, pero los chilenos debemos darle un giro a eso, alegrarnos con quienes les va bien y quizás aprender con ellos, vincularnos por lazos en un ejemplo, en los encuentros pastorales las uniones pastorales, en vínculos positivos. Y esa es una lucha grande en el liderazgo, porque lo normal es que nosotros en la cultura empresarial incluso está de que la gente aquí en Latinoamérica piensa que haciéndose codazos, que echando a la gente para los lados o deshaciéndose de la competencia va a llegar más lejos, lo cual quizás es empresarial, pero no es bíblico.
Y aquí vuelvo a lo mismo, vuelvo a Jesús. ¿Qué pasó con Juan el Bautista cuando llegó Jesús? Cuando Juan el Bautista vio que el Mesías había llegado, tuvo la deferencia de hacer un paso al costado. Y luego llegó el fin de su vida, de su carrera. Y eso, vuelvo a decirlo, fue un éxito rotundo. Cristo dice que esto, hermano, este pasaje no es una sugerencia, es un mandamiento. Lo voy a leer de nuevo. Un mandamiento, mandamiento. La palabra mandamiento en la mente del hebreo es mitzvah, mitzvot. Y una mitzvah se cumple. No está para ser pensada, no está para ser reflexionada, está para ser obedecida. Y Jesús en este capítulo, en este pasaje, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Y esto se cumplió por mucho tiempo en el mundo evangélico, pero algo pasó en los 90, algo pasó en los 80, que nos separamos todos y empezamos a tener toda la iglesia sospecha del otro. Y salió y apareció la figura de la sana doctrina no como un ideal, no como algo que dice la Biblia, como un mandamiento, apareció como un palo para atacar al resto. Hay una cosa que se debe, que es un tema de ética ministerial, que es una materia que se da en el ministerio. Y uno de los principios de la ética ministerial es que yo no hablo mal de nadie, menos de otros ministros. Porque cuando tú hablas mal de otro ministro, o de un ministro, tú no siendo ministro, hablo de pastores por si acaso, eso habla más mal de ti que de la persona que estás hablando mal. Y eso yo siempre lo digo. Aquí, cuando a nuestra iglesia llega una persona de otra iglesia, nosotros hacemos lo más anti-evangelístico. Cuando viene una persona de otra iglesia, pentecostal, presbiteriana, la que sea, nosotros hacemos un proceso de paz. Es decir, yo me contacto y le digo, ¿quién fue su pastor? Me contacto con el pastor de la iglesia anterior, hablamos sobre el caso de esta familia, porque generalmente son familias las que vienen completas. Le pregunto qué pasó y si se puede volver a vincularse, se puede volver a relacionar, a hacer un proceso de paz con esta familia, con su iglesia original. Nosotros, hermanos, lo hacemos. Y esto lo aprendí de los menonitas, porque ellos me enseñaron que eso es respetar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Es decir, si yo entiendo el cuerpo de Cristo no solamente como mi propia iglesia, la propia denominación, debo respetarlo. Y si vienen miembros de otra iglesia, quizás vienen con problemas, quizás se quedarán por un tiempo, pero, pero uno tiene que hacer un proceso de paz. Por lo menos así lo hemos entendido nosotros acá. Eh, ¿Es desgastante? Sí, es desgastante, pero es cristiano, es más cristiano, es mucho más cristiano. Cristo dice entonces que esto no es una sugerencia, sino que es un mandamiento, es decir, nos debemos amar los unos a los otros como Él nos ama. Hermano, insisto, es un mandamiento. Hablar mal de otra iglesia, de otro hermano, es algo tan serio que cuando Jesús dijo, son sus palabras, hermano, no estoy citando teología, estoy citando evangelio puro. Cuando Jesús dijo, no, que quien le diga raca o fatuo o tonto a su hermano está afecto de pecado mortal. Es como si le asesinara en la ética de Jesús. Y aquí estoy citando a Jesús, ningún autor alemán, nadie, Jesús. Entonces, si Cristo dice que nuestro amor de unos a otros es la manera en que el mundo nos reconocerá como discípulos de Cristo, ojo, nos reconocerá. Jesús no nos está diciendo que por medio de la predicación callejera el mundo nos reconocerá que es buena. Jesús nos está diciendo que nuestro amor de unos por otros es la manera en que el mundo nos reconocerá. Amados unos a otros, el mundo observa nuestro amor de los unos a los otros
¿Por qué? Porque la idea de Cristo es que el mundo vea a Cristo en nosotros. Y esto es para mí personalmente es la medida con la cual me chicoteo, con la cual yo lucho. Porque aquí no estoy hablando desde una posición, desde un Olimpo, donde las cosas no me pasan. A mí las cosas me pasan. Cuando Dios me amonesta. Y yo lo digo. Y debo reconocerlo. El amor de Cristo en nosotros no es una cosa de un primer amor. Eso se madura. El amor filial se madura. Es como una amistad. Las amistades maduran con el tiempo. ¿Por qué? Porque las ovejas conocen a su pastor. Y en la medida que usted los pastorea, usted los va a conocer a ellos y ellos los van a conocer a usted. Hermanos, ¿por qué es tan fácil hoy en día que las familias se vayan de la iglesia? Es por esto mismo. Porque cuando yo no tengo vínculo con la iglesia, eso no me va a doler. Simplemente, hermanos, cuando yo veo a la iglesia como una empresa o como una pyme, y me han enseñado y me han transmitido a mí como laico, como feligrés, que la iglesia es básicamente la pyme del pastor o la iglesia del pastor, el día que tenga un problema, me cambio de iglesia, me voy a otra empresa, porque hoy que existe el libre mercado. Pero Cristo nos enseña algo que va a contracorriente con esto. El salirse, si nosotros entendemos la misión y entendemos el llamado de Jesucristo en nuestras vidas, debemos entender que se vaya una familia o una persona de la iglesia es un drama, es dolor. Y ese dolor y ese drama también conlleva en nosotros hasta un mismo duelo. A mí se me fueron hermanos que se fueron hasta con la ofrenda, porque yo no manejo dinero en la iglesia. Se fueron con todo. Y a mí lo que me dolía es el tiempo que había invertido, es el dolor que había invertido, son las lágrimas que había invertido, todo lo que a mí me constituye como pastor, todo lo relacional. El amor, queridos hermanos, duele, el amor de verdad duele. Esto me lo dijo mi obispo, porque yo le dije a mi obispo lo que me había pasado y mi obispo me dijo, bien, Cristian, si te duele, significa que eres un ser humano, significa que no tienes tu corazón cauterizado. Si todavía te duele que una persona se vaya de la congregación, sea que se haya ido bien o mal, da lo mismo. Y si eso te duele, es porque Dios está contigo, está en ti. Pero si no te duele, ojo, porque quizás lo que estás liderando es lejos de ser una iglesia, sino que es una pyme o una empresa. Es así. El hermano se me ríe, pero a mí se me paga por decir la verdad. Y quizás en algún momento me van a cortar la cabeza por eso mismo. Así van las cosas. Entonces, el amor de Cristo en nosotros se madura, pero se madura como el dicho, las piedras, hermanos, las piedras se afilan o se suavizan entre ellas, en las relaciones que van teniendo. Así vamos madurando. Y el problema es que la iglesia actualmente está llena de clientes. Hay un clientelismo en la iglesia. Por eso, sobre todo, hermano, me estoy basando en datos de Estados Unidos. En Estados Unidos está lleno de mega iglesias. Entonces, si yo me enojo con esta mega iglesia o considero que la alabanza de esta mega iglesia no me deja satisfecho, me voy a otra mega iglesia y no le duele a nadie, porque no hay vínculos relacionales, porque no había una madurez tampoco. Si nosotros nos enfocamos en discipular a personas para que lleguen a la madurez cristiana, un discípulo maduro, hermano, es una bendición en la iglesia. Porque un discípulo maduro en la iglesia nunca, pero nunca, nunca, nunca le va a cuestionar el uso del diezmo. Porque el discípulo maduro sabe en qué se gasta el diezmo. Sabe que el pastor necesita petróleo para el vehículo o benzina para el vehículo. Sabe que el ministerio hasta no puede salir del bolsillo del pastor porque el pastor tiene familia. Sabe la persona madura en la fe que el cielo se nos está cayendo a pedazos. Hay que ponerse con eso.
El discípulo maduro, hermano, nos conviene, porque incluso se convierte en un guardián del ministerio y te advierte. Entonces, si tú sabes multiplicarte en otros vigías, por decirlo así, ministeriales, vas a poder tener una iglesia fuerte, una iglesia que te va a advertir. Y al mismo tiempo, ese peso que llevamos nosotros se va aligerando la carga. Por eso Jesús nos dejó enseñanza, nos dejó modelos, nos dejó patrones para que nosotros pudiéramos verlo, repetirlo y repetirlo y no cometer los errores que él denuncia. A ver, en Primera de Juan, capítulo 4 del verso 11 al 12 dice: Amados, si no, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Ojo, vuelvo a repetir, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y aquí tenemos en esta frase gramatical tres enseñanzas profundísimas de liderazgo. Primero, nadie ha visto jamás a Dios, ¿cierto? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Si no hay pelambre, si no hay rencillas, si no hay mala, lo que se llama en hebreo lashon hara, es decir, mala palabra, lashon hara, que es como malas palabras, mal hablar o mal tratar en la iglesia, ¿cierto? Nos amamos los unos a los otros. Si eso, se dan cuenta que esto toma una dimensión muy práctica. Una iglesia sana es una iglesia en la cual la gente quiere estar, en la cual la gente se quiere vincular. Y un liderazgo sano es un liderazgo que atrae a las personas, queridos hermanos. Atraes a las personas. Como oración de meditación frente a Cristo, hoy día sería bueno que no, en nuestra oración, en nuestro devocional diario, antes de acostarnos, pudiéramos preguntarnos frente a Cristo: Señor, ¿estoy atrayendo a las personas a ti? ¿Las personas se atraen por el mensaje que les doy? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para hacerlo mejor? Entonces, cuando en una comunidad se vive esa sanidad, esos vínculos sanos, el Evangelio y la Biblia nos dice que Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Porque, hermanos, el hecho de la conversión es solo el comienzo. Una vez me invitaron a dar una pequeña tema en una conferencia bautista. Yo no soy bautista. Y de hecho los bautistas tienen problemas con los anglicanos, pero en fin. Y los hermanos que eran puros jóvenes bautistas me preguntaban: Pastor, ¿pero qué puedo hacer, qué podemos hacer nosotros para madurar? Y yo les preguntaba de manera muy capciosa a los bautistas, les decía: ¿usted se bautizó? Porque sé que los bautistas lo primero que hacen es bautizar a la gente. Y ellos me decían: sí, nos bautizamos. Bueno, ese es el comienzo. Pero el bautismo no me hace... No, sí, quizás te da pero es solamente un comienzo el pacto bautismal. El convertirse es un comienzo, el pacto bautismal es un comienzo. Pero después de ese evento específico en nuestra vida, nos queda el resto de la vida si el Señor nos da más vida. Hermanos, Rick Warren en su libro Una vida con propósito dice: ¿qué es lo que le importa al Señor de nosotros? Y él repite en esa frase retórica y dice: nuestro carácter. Porque lo único que nos podemos llevar con el Señor, si es que el Señor no viene antes, es nuestro carácter. Porque si nosotros creemos que Cristo vendrá y habrá y vendrá la resurrección y todo esto, que lo afirmamos, ¿qué va a quedar después de esta vida? Es nuestro carácter perfeccionado en Cristo. Respondemos al amor de Dios para amarnos los unos a los otros. Y hermanos, experimentamos la presencia mediante esto nosotros también experimentamos la presencia de Dios permaneciendo en nuestras vidas. Porque la Biblia lo dice, y vuelvo a repetirlo: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El Espíritu Santo
El Espíritu Santo avisa, hermano, cuando una iglesia está en crisis o cuando un ministerio está en crisis. Y los ministerios generalmente entran en crisis cuando pasa esto, cuando el amor no permanece entre nosotros, cuando no nos ayudamos entre nosotros, cuando alguien sufre en la iglesia y nadie hace nada. Hermanos, yo he visto ministerios grandes estancarse por esto, porque se vuelven todos tan individualistas que dejando todo de lado para crecer mi ego, dejan de lado a Jesucristo y a su evangelio y a su Espíritu Santo. Bien, avanzando. El liderazgo eficaz construye relaciones, esto lo habíamos establecido, ¿cierto? Y aquí utilicé un poco la gráfica de Rick Warren, ¿ya? En su libro Una iglesia con propósito, para poder, porque encontré que están bien hechas esas gráficas, ¿ya? Entonces, por si acaso hoy día les voy a mandar este PowerPoint al grupo para que lo puedan estudiar, ¿ya? El liderazgo eficaz construye relaciones, es decir, como Cristo construyó relaciones por medio de ir a la gente. No sé si se acuerdan de algo que se llama la visita pastoral, pero no saben lo poderosa que es la visita pastoral. ¿Y saben cuándo yo me di cuenta de lo poderoso que es la visita pastoral? Cuando estudié trabajo social y me enseñaron lo poderoso de la visita del trabajador social. Porque la visita pastoral, hermano, viene, eh, yo estoy preparando un curso más adelante que se va a llamar Herramientas de la visita pastoral, porque estoy haciendo un crossover entre las ciencias del trabajo social, de la observación y ¿cómo se llama? De la entrevista para aplicarlas a la realidad pastoral, porque mediante la entrevista pastoral nosotros podemos aprender muchas cosas y medir el estado de las familias que estamos visitando y de las personas y de sus situaciones. Podemos sacar muchas lecciones que nos pueden ayudar a afinar nuestra visión pastoral y nuestro ministerio. Pero volviendo a Cristo. ¿Por qué Cristo construyó relaciones? Cristo en el Evangelio siempre lo ves construyendo relaciones con todo el mundo. Cuando vio a Juan y a Andrés en un camino, Cristo conoció a Pedro. ¿Por qué conoció a Pedro Jesús? Porque lo trajo su hermano. Y el hermano de Pedro había seguido a Juan. Y Juan, cuando ve a Jesús, le dice a sus discípulos, síganlo. Cristo fue también y halló a Felipe, quien posteriormente sería el evangelista. Cristo conoció a Natanael porque su amigo lo trajo. Cristo construyó relaciones por ir a una mujer que era desaprobada socialmente. No olvidemos la samaritana. En Juan capítulo 4 del verso 4 al 42 dice, Jesús inició una práctica con una mujer, lo cual no, una mujer samaritana, en lo cual los rabinos de la época de Jesús no podían hacer. Esto era tabú, tabú, tabú. Jesús fue y habló con esta mujer. Inició la plática, Cristo le ofreció esperanza y perdón y un lugar y una perspectiva de adoración verdadera. Cristo miró que la vida de la mujer después cambió. Recordemos el relato, Jesús llega al pozo ojo, por eso es tan importante en hermenéutica imaginar cuando estudiamos los textos bíblicos. ¿Por qué? Porque Jesús se encontró con esta mujer a mediodía. Y la hora de las mujeres en el Israel de esa época para ir a buscar el agua era muy temprano, era como a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque ya a las 12 del día salía perdón, que voy a hacer palabras no académicas, el caregallo, el sol estaba fuertísimo a esa hora. Entonces las mujeres en la época en Israel se ponían de acuerdo, como son las mujeres, se ponen de acuerdo para ir muy temprano, hacían su turno y iban en grupo porque así se cuidaban entre ellas. Pero las mujeres que eran desaprobadas por la sociedad no iban a esa hora porque el grupo no las aceptaba. Entonces, teniendo esto en claro, podemos ver mejor ese relato cuando Jesús llega y está la mujer sola a mediodía, ya pasado, que era una mujer que estaba siendo una samaritana que era desaprobada entre los mismos samaritanos, o sea, lo despreciado y desechado, lo vil del mundo. Y Jesús inicia, oye, le dice, tengo sed, dame agua, ¿cierto?
y se da toda esa conversación. ¿Qué pasó por esa relación fortuita que un rabino hizo con una mujer de mala muerte o de mala reputación? Esa mujer cambió su vida con el mensaje de Cristo y evangelizó a toda Samaria, hablando de los hechos poderosos, y le reconoció como profeta y como de Dios, como el Mashiach, el Mesías. Una samaritana no iba a hacer eso, hermanos, porque los judíos y los samaritanos no se llevan hasta el día de hoy. En el Estado incluso es tanto que el Estado actual de Israel no sabe si incluirlos, no sabe qué hacer con ellos porque simplemente los odian. Pero Jesús fue más allá de ese odio. Construyó también relaciones por ir a un hombre muy desaprobado en Mateo capítulo 9 del 9 al 13. No sé si ustedes han visto la serie de The Chosen, pero en The Chosen hacen algo muy bien cuando muestran a Mateo, porque Mateo era el recaudador de impuestos. A ver, imaginemos que Chile estuviera ahora, fuera una colonia de un país, de un imperio, ¿cierto? Ahora imaginemos que ese imperio nos haga diezmar a todos los chilenos solamente por ser chilenos. Y ahora imaginemos que habían personas que son chilenos, de nuestra nacionalidad, de nuestra sangre, que le decían al imperio, oiga, yo le voy a cobrar impuesto. Y no te cobraban solamente ese impuesto, sino que ponían una ganancia que por sobre ese impuesto, si les da rabia eso, ese era el trabajo de Mateo. Para los judíos de la época de Jesús, los cobradores de impuestos eran unos colaboracionistas. Eran lo peor de lo peor porque traicionaban a su propia gente. Cristo inició una plática con Mateo en su trabajo. Invitó a Mateo que le siguiera. Cristo aceptó la invitación de Mateo a su hogar y Cristo conoció a los amigos de Mateo en su hogar, más pecadores, más parias. La pregunta es, ¿estamos yendo a la gente para construir relaciones con estas personas? Hoy en día, el gran error del evangelismo moderno es que se ha centrado en la conversión, entendiendo que la conversión es todo, pero la conversión es solo un comienzo y después queda toda una vida. Y para todo el resto de la vida quedan relaciones, porque las relaciones entre las personas con su pastor, con sus pastores, con los diáconos, con el cuerpo de la iglesia, los va fortaleciendo y va haciendo esa red que los contiene y evita que se vayan. El problema es que nosotros muchas veces vamos a la gente con un interés, el interés de convertirlos, pero hay un gran problema con ese enfoque. Nosotros no somos quienes convertimos a nadie, es Cristo. Y quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Yo no voy a hacer ese trabajo porque no puedo. Yo soy simplemente un pecador. Y por la predicación milagrosa del Evangelio, la gente se convierte por obra del Espíritu Santo. Obviamente, el Evangelio debe ser proclamado como dice la Escritura, pero no confiar en el poder del Espíritu Santo para cambiar es muy grave, es no conocerlo. Y el problema es que nos hemos centrado tanto en que la gente cambie su aspecto que hemos desechado a tanta gente simplemente por su aspecto físico o por cómo se pone que quizás en vez de construir puentes, quizás en vez de construir relaciones, hemos cerrado puertas en la cara. Y en mi iglesia, hermano, generalmente esa gente a la que se le cierra la puerta de las iglesias, de las demás iglesias, llegan con nosotros. Y si antes estaban dolidos, con nosotros llegan triplemente dolidos. Y muchas veces antes de predicarle el evangelio me toca primero consolarlo. Entonces, no le hablo de la teoría solamente, le estoy hablando de una práctica continua que estoy compartiendo con ustedes, queridos ministros. Debemos tener en claro, en el siguiente gráfico, el que está aquí al ladito, aquí, cómo equilibrar los propósitos. Empecemos a ver los cinco blancos que ministran. Olvidémonos de eso.
Aquí está el gráfico del cual yo les hablaba. En un enfoque relacional, es imposible que toda la comunidad, que toda la iglesia, que todos los vecinos, incluso toda la gente del mismo partido de fútbol, que no he visto gente más unida que gente del Colo-Colo, no he visto gente más unida que gente de, sobre todo cuando vienen a Conce a destruirlo todo porque ganaron o perdieron, pase lo que pase, van a destruir algo. En fin, relaciones. Y las relaciones no todas son las mismas. El núcleo de una relación ministerial siempre va a ser usted y su familia. Incluso si la ampliamos, usted, su familia, sus pastores, quienes le pastorean a usted y a quienes usted pastorea. El siguiente círculo concéntrico son la gente que está comprometida y esa gente comprometida, hermanos, son una bendición para la iglesia por lo que le he dicho. Son aquellos discípulos, aquellas personas que sí quieren amoldar su vida, que sí quieren cambiar, que sí están. Y ellos son muy importantes. Y nosotros debemos decirle lo importantes que son con cierta medida, porque si no, si les decimos que son demasiado, ya se van a creer eh, el hoyo del queque, por decirlo así. Pero no es así. Los comprometidos son aquellos que están preocupados por la iglesia. Los comprometidos son aquellos que cuando usted le ven con sed, aparecen no con el problema de que falta el agua, sino que aparecen con el vaso de agua, pastor. El comprometido siempre tiene busca una solución. Y esas personas generalmente son las que nosotros miramos para como posibles candidatos al ministerio. Porque si nos damos cuenta en toda nuestra carrera, desde que comenzamos en la fe hasta ahora, hay varias verdades que podemos observar. La primera es que hemos visto pasar demasiada gente, ¿sí o no? Que entra, que va, que entra, que va. Y eso nos demuestra a nosotros lo importante de aquellos que sí se comprometen. A veces los pastores sienten molestia porque dicen, se preocupa de las finanzas, se preocupa de esto, se preocupa de esto, ¿qué quiere ser el pastor? No, simplemente están comprometidos, aman esto. El siguiente nivel que está círculos concéntricos más afuera es la congregación, aquellos que asisten, que también hay que cuidarlo, pero ellos asisten muchas veces, y esto lo sabemos, los que asisten al servicio no generalmente son los más fieles, pero también son importantes y hay que cuidarlos. Y hay que promover a que la congregación llegue a tener el nivel de compromiso y ojalá al nivel del núcleo. Pero ya con esa movilización, y aquí no sé si se van dando cuenta, entonces tenemos el núcleo, usted, su familia, el ministerio, luego los comprometidos, luego la congregación, los que le están acompañando, pero le van a acompañar, no sé, menos kilómetros, van a ir 3 veces a la semana, una vez a la semana. Luego será esa multitud de gente que pasa por el ministerio. Y luego está la comunidad. Y este aspecto final, que es la comunidad que está alrededor de su iglesia, que también es importante la junta de vecinos, las organizaciones sociales. Hermano, hay cierta tendencia política que no voy a hablar de ella, pero ustedes saben cuál es, que siempre se enfocan en la comunidad, siempre están en las juntas de vecinos, siempre están haciendo acciones y cosas así. Y en la comunidad, hermanos, muchas veces yo he visto comunidades enteras cuidando a sus iglesias, aunque no vayan a la iglesia, porque la comunidad, muchas veces los vecinos respetan a la iglesia porque la iglesia sí tienen un vínculo con ellos. Para la pandemia, no, cuando fue el gran terremoto, me acuerdo que las iglesias de aquí del sur, yo me daba cuenta de inmediato cuáles eran las iglesias relevantes con su comunidad. ¿Por qué? Porque se convertían en centros de acopio, porque se convertían en centros donde la gente llegaba a conversar, llegaba a tomarse un cafecito, la gente llegaba. Y esas relaciones también son buenas, hermano, porque aunque no sean parte de su iglesia, no van a estar en contra de su ministerio. Y los que no son contra nosotros son por nosotros. ¿Qué dijo Cristo? Por eso es bueno tener buenas relaciones, porque incluso los vecinos incluso pueden cuidar hasta de los mismos robos. A muchos niveles es beneficioso entender que uno se relaciona en distintos niveles con las personas. Lo importante, queridos hermanos, es estar relacionándonos, que nos conozcan y que nosotros los conozcamos.
Jesús construyó relaciones y construir relaciones es gastar tiempo. Y aquí es el punto central de lo que quería decirles. Porque la gente, muchas veces los pastores, cuando tienen una mentalidad gerencial, una mentalidad empresarial con el ministerio, cometen el error de no valorar el gasto de tiempo. Porque establecer relaciones humanas es gastar tiempo. Pero de nuevo, vamos a Jesús. Jesús no gastaba tiempo con todo, sino que sabía escoger, y esto es un arte, que no es exacto. Pero Jesús sabía con quién iba a gastar el tiempo. Y con ellos construía relaciones. Y no todas las relaciones tenían que tributarle al ministerio necesariamente porque no todas las relaciones van a madurar en el mismo tiempo, en el mismo espacio de tiempo, o nunca, no todas las relaciones van a llegar a un nivel de compromiso. Pero no debemos dejar de relacionarnos. Las relaciones vienen antes de desarrollar nuestro ministerio, sobre todo en el día de hoy. Cristo tenía tiempo para hablar con gente que ni siquiera le iba a acompañar. Cristo gastó tiempo con la mujer samaritana, Juan 4. Cristo gastó tiempo con Nicodemo, que incluso era de sus enemigos, no enemigo, pero si bien no era un seguidor fiel, era un seguidor más, alguien que le escuchaba. Cristo gastó tiempo con la mujer sorprendida en adulterio. De aquí puse fotito. Cristo gastó tiempo con un hombre nacido ciego. Cristo gastó tiempo con María. Cristo gastó tiempo con grupos pequeños también. Los 12 con 7 e incluso solo con 3. Eh, el gastar nuestro tiempo, queridos hermanos, es un arte que se llama agenda. Y es importante tener una agenda pastoral, una agenda ministerial, para saber y estar recordando mis compromisos con las personas. Si mis compromisos están más con la organización, en tanto organización, y no con las personas, en tanto mi ministerio, debo decirles que su agenda y mi agenda en ese ejemplo no está bien balanceada. Porque, insisto, los pastores deben estar ahí para pastorear. De otra manera, la gente simplemente va a buscar otro ministerio. En la medida que somos consistentes con el ministerio, que estamos atentos, que estamos gastando nuestro tiempo de manera estratégica, eso nos va a redituar a nosotros como líderes cristianos. Hoy en día, queridos hermanos, más que nunca la gente busca con quién vincularse, sobre todo después de la pandemia. Hoy la clave, queridos hermanos, es el vínculo. Las personas hoy en día no van a votar con quien no se sientan identificados. ¿Por qué creen que salió el... A ver, hermanos, seamos sinceros. ¿Por qué creen que salió el presidente actual? Es porque hay toda una generación, para nuestro, nos guste o no nos guste, que se identifica con esa figura. Lo cual para mí es trágico. Porque citando al filósofo Coco Legrand, hasta los caballos terminan las carreras. Pero este personaje no pudo terminar su carrera. Esto, todo es un... Si nosotros, hermanos, siendo serios, si somos serios, si nosotros ponemos atención de manera fina en la perspectiva de Jesús, vamos a poder afinar nuestra mirada de lo que está pasando, vamos a poder ser entendidos de los tiempos. Cristo nos llama a construir relaciones, ¿cierto? Pero hay relaciones que son saludables y hay relaciones que no son saludables. Yo, como no soy psicólogo y no es mi profesión, no voy a hablar del área de psicología, voy a hablar del área del liderazgo en específico, ¿ya? Pero hay relaciones que son nocivas. Relaciones nocivas, cuando genero, sobre todo el gran pecado que tiene el liderazgo cristiano, generar codependencia. Cuidado con eso. Cuidado con la codependencia. Cuando la congregación, lo que yo digo, se me flanderiza. ¿Ustedes se acuerdan de Ned Flanders? Ned Flanders es el típico religioso que va a la iglesia, que quiere mucho su... Pero
enfocado en solamente en sí mismo. Pero aquel que depende de que el pastor le diga qué hacer, cómo hacer, dónde hacer, en qué término hacerlo. Porque si estoy generando gente codependiente, eso no es sano. Porque si nos hemos dado cuenta hasta el momento, en el liderazgo de Jesús, la meta en la que apuntamos es generar personas, discípulos de Cristo, que sean maduros. Insisto, hermano, no me van a caber los días de clases para poder repetirle lo mismo. Ustedes no saben lo beneficioso que es para el ministerio llenarnos de cristianos maduros y procurar que la iglesia madure. Porque los cristianos no maduros caen en lo que ustedes, lo popularmente hablado del cristiano carnal. ¿Se acuerdan que existía el cristiano carnal y el cristiano espiritual, cierto? Les voy a decir una cosa, eso no lo creó un pentecostal ese concepto lo creó un bautista, y creo que no era ni siquiera bautista, nace de las ideas de Watchman Nee. Watchman Nee, quien tenía una muy poca formación teológica, especuló sobre que existían cristianos carnales y cristianos espirituales, lo cual es válido. El tema es que los cristianos a los cuales nosotros llamamos carnales simplemente son gente inmadura. La gente que se fija en la forma y no el fondo es gente inmadura. Y eso no es culpa de ellos, porque ¿quiénes son los líderes? Nosotros. ¿Y de quién es el deber de llevar a esas personas a la madurez cristiana? De nosotros. Ahora, ojo, aquí hay que decir cuántos pares son tres moscas, ¿ya? Aquí hay que decirlo, porque que las personas inmaduras se vayan o no soporten la doctrina, no soporten la disciplina que toda congregación debe tener, ese no es problema suyo, eso es problema de la persona. Pero si una persona que llega como a su iglesia se mantiene por un año, 2 años, 3 años en la misma banca, queridos hermanos, tenemos un grave problema. Y es un problema que parte por nosotros. Si nosotros tenemos cristianos que no se comprometen con la obra, ojo, que ese no es un problema de a uno, es un problema de a dos. Y en ese problema estamos nosotros. Porque nuestro deber siempre debe estar apuntando a generar cristianos que sean autovalentes. No digo que sean autosuficientes, la autosuficiencia es un pecado en el cristianismo. Estoy hablando de un cristiano que de manera independiente y voluntaria llegue a la iglesia, que de manera independiente y voluntaria diga, pastores, diáconos, ¿qué puedo hacer? Eso es un cristiano que da muestras de madurez. La madurez espiritual se mide en compromiso. La madurez espiritual se mide en compromiso y en apoyo. Pero estos cristianos no van a madurar si nosotros no los estamos empujando a que conozcan la Biblia, que conozcan la sana doctrina, a que sean ordenados, que tengan una vida familiar ordenada, una vida sexual ordenada. Porque no hay nada que te descalifique más para el ministerio que tener una vida desordenada. Eso en la Biblia, los evangelios, el apóstol Pablo, no tengo por qué reforzarlo. Todos lo sabemos. Y eso te descalifica bastante. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros podemos llevar relaciones? ¿Qué es una relación saludable? La definición es cuando se me estimula a ser mejor persona, cuando se me permite desarrollar mi potencial, cuando se me permite expresar mis ideas y se respeta, cuando se me ayuda a corregir y mejorar, cuando se tiene un nivel de interés y compromiso que es mutuo. Eso es una relación saludable. Pero cuando usted en su entorno se llena de gente codependiente, se llena de lastres, porque van a estar constantemente tironeando, porque todos los pastores tienen un plan pastoral, tienen una visión que Dios les da, hacia dónde tienen que llegar como congregación, incluso como denominación. Pero los cristianos inmaduros son aquellos que se convierten en esos tropiezos para la obra del ministerio. Pero muchas veces la culpa no es de ellos solamente. En las relaciones humanas, todos tenemos todos aportamos algo, ¿ya? ¿Cómo podemos lograr esto?
mediante el estudio de la Biblia, mediante el compañerismo de unos a otros, mediante la comunión con Cristo, mediante la oración comunitaria. Son cosas que muchas veces se han perdido. ¿Por qué? Porque la gente va al culto, canta, alaba, escucha una palabra y se va. Pero la iglesia no es eso, no es todo lo que va a ofrecer la iglesia. La iglesia ofrece formación. Tú tienes que disipularlos, hay que enseñarles el Evangelio, hay que enseñarles la Biblia, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, hay que enseñarles cómo predicar, hay que enseñarles cómo obedecer la palabra de Dios. De esa manera nosotros podemos, y eso se puede hacer de manera individual, uno a uno, lo cual no recomiendo cuando tú tienes una iglesia de más de 15 personas, porque en los grupos de más de 15 personas es necesario ya tener reuniones por grupo. Por eso, hermanos, debemos estar constantemente observando el nivel de compromiso que van adquiriendo nuestros hermanos y hermanas de la iglesia. Porque según el nivel de compromiso que ellos vayan adquiriendo, nosotros podemos darles lo que dice el apóstol Pablo, alimento sólido. A un neófito, a alguien que recién viene llegando, yo no le puedo hablar del séptimo cielo, porque el séptimo cielo, el cielo del cielo, el cielo del cielo, o hablarles del misterio de la Merkaba. La Merkaba es la ¿cómo se llama? Es el carruaje que vino y tomó a el profeta Elías, en hebreo Merkaba, que es el carruaje que vio Elías, y se lo llevó. Esos temas edifican a los maduros. O hablar de la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento, que es precioso, es un tema apasionante. Pero eso no lo puedo compartir con los neófitos. Como también no puedo compartir con los que ya están comprometidos, los que han sido discipulados, los que entienden los principios, los rudimentos, no puedo seguir dándole los mismos temas. Debo profundizar, ¿ya? Por eso, hermanos, vuelvo a lo mismo, agenda, estrategia. Necesitamos pasar tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos pasar tiempo con la iglesia. Es la única manera es como lo mismo que sembrar. La siembra conlleva esfuerzo y por eso Jesús utilizó esa imagen. Porque quien siembra no solamente siembra, tiene que regar, tiene que sacar maleza, tiene que estar ahí. Lo mismo con el pastor de ovejas. Y bueno, queridos hermanos, tampoco quiero serles gravoso. Eh, les voy a mostrar la última diapositiva, ¿ya? Para ir terminando. Sé que es una falacia común del pastorado decir, con esto termino, porque muchas veces eso da pie para una exposición mayor. A ver, permítanme compartir en la última pantalla. No es que Rick Warren me esté pagando, pero lo tomo de este libro, de la Iglesia con propósito. Hermanos, si pueden leerlo, léanlo, ¿ya? Entonces, esta sería más o menos un gráfico que nos propone Rick Warren, comunidad, con la iglesia, ¿ya? Entonces, los miembros tenemos que, en un liderazgo cristiano eficaz, existen los miembros, ¿cierto? Los miembros deben crecer en Cristo. Entonces, creciendo en Cristo, ellos son edificados y siendo edificados los miembros alcanzan la madurez. Ahora, pero el problema es cómo alcanzan mayor madurez los hermanos de la comunidad, es sirviendo a Cristo. Para que sirvan a Cristo, yo debo equiparlos para el ministerio. Y para equiparlos para el ministerio, bueno, cada iglesia tiene su forma, su manera. Nosotros tenemos el seminario, que equipa al pueblo de Dios para el ministerio. Ahora, ¿y ese ministerio cuál es? Compartir a Cristo. Entonces, cuando ya estos miembros se han acercado, se han comprometido y se han edificado, están sirviendo a Cristo, y para servir a Cristo los debemos equipar. Y ya cuando han sido equipados y están compartiendo a Cristo, debemos enviarlos a la misión. Y la misión no, es la única manera de conocer bien, bien a Jesús. ¿Y por qué les digo esto? Mi pastor, el reverendo Luis Silva, siempre me dijo algo que yo sé que a ustedes les va a hacer sentido.
Yo le decía, pastor, cuando yo recién comenzaba, le decía, pastor, ¿cuál es la parte más difícil de ser cristiano? Y el pastor, con sabiduría que Dios le dio, me dijo algo que lo he meditado por años. Y el pastor me decía, mira, Cristian, cuando tú llegas a la iglesia y te corregimos, esa no es la etapa más dura. Cuando nosotros te corregimos y después te enviamos y te estamos educando en la fe, tampoco es la etapa más dura. Y cuando después nosotros te enviamos a formarte, tampoco es duro. Me decía Cristian, la etapa más dura del cristiano es cuando madura y tiene que tomar decisiones propias. Porque cuando el cristiano toma decisiones propias, se tiene que hacer cargo de esas decisiones. No va a haber un pastor que le ayude, no va a haber nadie, simplemente se tendrá que hacer cargo de sus decisiones. Y de eso se trata. Porque ¿quién era mi pastor? Su deseo ardiente era que nosotros, que éramos sus líderes, llegáramos a la madurez. Nos edificó, nos equipó y luego nos envió a la misión. El gran problema que tiene el liderazgo actual cristiano es que no sabe qué hacer con los miembros. Tampoco los edifica. No sabe o muchas veces no quieren equiparlos porque hay muchos pastorados que son muy egocéntricos y piensan que si equipan a otras personas, esas personas les van a hacer sombra, lo cual es totalmente... No, hermano, no va por ahí. Y como no equipamos ministros, no equipamos nuevos ministerios, no podemos enviar a la misión. Y como no hay misiones, no entran miembros. Cuando se cumple cada parte de este como círculo virtuoso, la iglesia crece. Y esto, hermano, lo he probado, este modelo lo he probado tantas veces porque lo aprendí de quién era mi pastor y luego lo reafirmé con Rick Warren. Ahora no tiene por qué ser igual para todo. Ojo, que esto no es la panacea. Es un modelo útil. Véanlo así, como una herramienta útil, porque no hay panacea en esto. Usted toma lo que le sirve. Pero entienda lo siguiente. Si yo no estoy constantemente edificando a la congregación para que ellos maduren, hermano, yo me quedaré solo, usted se quedará solo. Y la soledad ministerial, hermano, eso lo veremos en la última clase, la soledad ministerial es la que termina votando a ministros como Jimmy Swaggart, no sé si se acuerdan, eh, y como tanto, no voy a seguir porque me da pudor eso. La soledad ministerial es el peor mal que vive el ministro. ¿Por qué? Porque o puedes terminar apostatando de la fe, o puedes terminar pecando de muerte, o puedes terminar, o sea, pecando me refiero, o puedes terminar incluso que yo lo he visto, perjurando de la fe. Por eso, hermanos, el pastor necesita de las ovejas necesitan del pastor, pero el pastor también necesita de la oveja. Así que si me permiten, para ir finalizando, permítanme hacer una oración de cierre, ¿ya? Y terminamos con nuestra clase de hoy. Padre Celestial, en esta tarde quiero darte gracias por esta oportunidad de compartir estos conocimientos con mis hermanos. Señor, hemos visto tu enseñanza, hemos visto tu evangelio, hemos visto tu ejemplo. Señor, te ruego que este ejemplo tuyo saca carne en nosotros, que este ejemplo tuyo se encarne en nuestras vidas y en nuestros ministerios, para que veamos tu medida del éxito, Cristo. Señor, el mundo puede tener éxito en dinero, en poder, en influencia, pero nosotros, Señor, estamos cegados porque solamente podemos verte a ti. Señor, te anhelamos que vuelvas pronto para que esta tierra sea redimida, porque la creación también gime, incluso los animales, la creación, los árboles, todo gime para tu llegada, porque todo sufre, Señor, por el estado actual de las cosas. Señor, queremos imitarte, queremos ser como tú. Ayúdanos, Señor, a llegar, aunque sea a tus talones. Oh, Señor, si tan solo pudiera lavar tus pies. Danos conciencia, Señor, del poder. Danos conciencia, Señor, de la responsabilidad que tenemos en el ministerio y en el liderazgo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bien, Damos mis gracias a hermanos. Dios. Amén. Damos gracias a Dios por esta clase, por esta penúltima clase. Quiero preguntar si hay alguien que tenga o quiera hacer alguna consulta. ¿Quedó todo claro? Si no, también después se la pueden Me hacer. gustaría saber dónde encontramos el libro. A ver, el libro se llama Una iglesia con propósito y yo creo que todavía lo deben vender en CLC